La comunidad de la que Jesús formó parte. Jesús y la comunidad de los 12. Iniciemos comprendiendo qué significa ser un apóstol. San Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 1 y en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1 también nos dice que ser apóstol es ser escogido para el evangelio y ser llamado por Cristo. Entre las principales características de los apóstoles, ya en Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 12 nos dice que las principales características de los apóstoles es que tienen paciencia perfecta en los sufrimientos, comparten y hacen suyos los sufrimientos de la comunidad. Esa sería la primera característica. Segunda, participación activa. Los apóstoles no son solo discípulos, sino son promotores activos del mensaje del reino de Dios. Por eso fueron enviados por Jesús a curar enfermos y a anunciar el reino de Dios. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 9 versículo 2. Y tercera característica es el testimonio vivo del Evangelio, ya que ser apóstol significa mostrar en uno mismo el anuncio del Evangelio mediante nuestro testimonio. De manera que quien predique la palabra de Jesús sea reflejo de Cristo. Es dar testimonio con nuestra vida, con nuestros actos y con nuestras palabras. Veamos ahora qué significa ser discípulo. En Mateo capítulo 7 versículo 24, Jesús reconoce como discípulos a aquellos que lo escuchan y ponen en práctica sus enseñanzas, es decir, todo aquel que lo sigue. Así como está escrito en Juan capítulo 8 versículo 12, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces el seguimiento de Jesús exige también un compromiso sincero y una entrega total, como está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 19 versículo 21. Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Entonces, para ser verdaderos discípulos del Señor, el creyente ha de ser testigo de la propia fe, pues el testigo no da solo testimonio con las palabras, sino que también damos testimonio con nuestra propia vida. ¿En qué consiste el mandato del amor? Pues poco antes de ser crucificado, Jesús nos dejó este mandato: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo les he amado. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, nos dice que ese es nuestro mandamiento: ámense unos a otros. El Señor pasó su existencia en la tierra enseñando acerca de este mandamiento con sus actos y con sus palabras. De hecho, por eso con frecuencia se le denomina a su mensaje el Evangelio del amor. El mandato del amor es una característica de un apóstol y de un servicio. El amor es un mandato y nosotros somos llamados por Jesús a amar y a permitir ser amados por Él. En una ocasión, un escriba le preguntó que cuál era el primer mandamiento, el más importante de todos, y el maestro le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Marcos capítulo 12 versículo del 28 al 31. La razón es que si cumplimos este mandamiento tal cual, nos dedicaremos realmente a hacer lo que le agrada a Dios y asimismo a hacer felices a nuestros congéneres y al resto. Estaremos cumpliendo de manera natural los demás mandamientos. De hecho, una de las pruebas de que somos realmente discípulos de Jesús es que amamos a los demás como Dios nos ha amado. Uno de sus mensajes más desafiantes es que debemos amar inclusive a quienes nos ofenden y a quienes nos hacen daño, es decir, a nuestros enemigos. Entonces, el mandato del amor es una característica de todo apóstol y de todo discípulo.
¿Por qué el servicio identificó a los apóstoles e identifica a los discípulos? Los primeros creyentes, luego de ser bautizados, conformaron una comunidad en la que todos convivían y compartían lo que tenían, inspirados por el Espíritu Santo y el amor fraternal, que los mantenía en unidad. El servicio que se prodigaban mutuamente se extendía a los demás para quienes eran ejemplo. Es decir, el servicio es una característica de nosotros los discípulos, de quienes somos discípulos de Jesús. El mandato del amor y el servicio. La Sagrada Escritura nos cuenta que todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de todo corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y al Señor le agradaba todo. Entonces ahí vemos cómo nosotros estamos invitados a ser discípulos. Si yo escucho y pongo en práctica las enseñanzas de Jesús, entonces puedo decir que soy un discípulo.